Con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Hace 8 días meditábamos desde el Evangelio, que nos decía claramente que el seguimiento de Jesús tiene sus condiciones, y las condiciones las pone Jesús. Pero es que hay una razón. Vimos que esas condiciones son radicales, y por lo tanto esa radicalidad que pide Jesús tiene una razón, vuelvo a repetir, en el resultado de la labor del discípulo. Y hoy lo entendemos. Es el resultado de la paz. La primera lectura habla de una Jerusalén sufrida, a la que el profeta Isaías le anuncia que se alegre, que goce, y que gocen todos los que la aman, dice, ¿no? Y dice: yo haré correr la paz sobre ella como un río. Y es que esa alegría a una Jerusalén sufriente, a un pueblo de Israel subyugado, esclavizado, es precisamente el anuncio gozoso de una paz que restaurará ese pueblo, que lo hará de nuevo próspero, que lo hará un pueblo identificado plenamente con su Dios. Y por lo tanto, entonces, así también nos habla a nosotros, delante del verificar nuestra historia, que tristemente no es la mejor. Y entonces, delante de lo que significa para nosotros estar alrededor y en medio también de las dificultades propias de nuestra historia, que muchas veces nos afectan, que muchas veces también nos golpean, que nos hacen entristecernos, que nos hacen desconfiar, que nos atemorizan, ¿no? También para nosotros viene ese anuncio, ¿no? Se anuncia la paz para ti también, Guatemala. ¿Desde dónde? Desde este quehacer del discípulo, desde este quehacer de la iglesia. En realidad, ahorita Jesús presenta la carta hace la carta de presentación de la iglesia, manifestada en todos sus miembros, que somos nosotros, los bautizados. Y entonces
La iglesia tiene una misión, la misión de anunciar el reino de Dios en medio del mundo. Y el reino de Dios tiene un resultado: la paz. La paz, ¿no? La paz, que es la palabra que abarca todos los anhelos del ser humano, que en realidad quiere vivir y quiere entender la vida desde una visión nueva, donde precisamente exista la esperanza de salir de todas las dificultades que muchas veces nos agobian. Pues la iglesia es el instrumento, ¿no? El instrumento calificado para llevar el reino de los cielos a todos lados. No para hacer proselitismo religioso. No se trata de un proselitismo religioso, se trata de una generosidad. Supuestamente el discípulo, el que forma la comunidad de la iglesia, vive esta experiencia en esa comunidad, y por lo tanto la iglesia se manifiesta como una comunidad pacífica, y esto es lo que refleja en su anuncio del reino de los cielos. El Evangelio aprovecha este evento donde Jesús envía de dos en dos a sus discípulos para precisamente presentar a la iglesia en medio del mundo. Y entonces, lo primero, una iglesia siempre en movimiento, una iglesia dinámica. Pónganse en camino, pónganse en camino. El riesgo es una iglesia que se acomoda, una iglesia que se aburguesa, tristemente, una iglesia conformista con lo que ya hace. Ese es el riesgo. No, Jesús dice claramente un movimiento. El Papa Francisco llama: quiero una iglesia en salida. Eso quiere decir, ¿no? Una iglesia que salga de su comodidad, que salga de sus conformismos, que salga del aplauso de sus victorias y de sus triunfos. No es eso lo importante. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No es tanto evidenciar una fragilidad o una vulnerabilidad, no, sino evidenciar una conducta. El cordero, bíblicamente, es el animalito de la paz. Por eso es el animal elegido para la Pascua, y Cristo se identifica con el cordero. El cordero es el animal de la paz, es un animalito pacífico, es un animalito que en realidad es llevadero. Y Jesús se identifica a sí mismo como cordero. Soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. El que anuncia la paz, obviamente la tiene en sí mismo. Por lo tanto, no es alguien agresivo, no es alguien violento, no es alguien que impone a la fuerza. Algo que la iglesia tuvo que aprender en su historia, delante también de los triunfalismos y de las victorias que más parecían políticas que en realidad de evangelio. Y por eso mismo los envío como corderos en medio de lobos. Somos personas que anunciamos la paz, y por nuestra conducta pasa esa paz y la donamos a los demás en medio de un mundo agresivo, violento, en medio de un mundo criminal. Cuanto más en nuestro tiempo, y lo vivimos alrededor nuestro. No somos personas tontas, somos personas inteligentes que construyen la paz desde su propio testimonio de paz. Jesús habrá enseñado a sus discípulos que esa es precisamente una forma de identificarse con Él. Quien te pegue una mejilla, preséntale la otra. No se trata de ser tontos, se trata precisamente de no responder mal por mal, porque lo sabemos, el fuego no se apaga con gasolina, se apaga con agua. Y entonces es un aprendizaje de la actitud de aquel que dona el reino de los cielos. Y no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Es que delante de ese ser corderos, en medio de lobos, Jesús nos invita también a confiar. Dios nos cuida, Dios nos protege. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. Hasta los cabellos de su cabeza están contados. De tal manera que, precisamente porque somos corderos en medio de lobos, también corremos riesgos. Y la iglesia tiene que correr riesgos. Y los riesgos los corre precisamente porque encuentra oposición, porque le toca ir contracorriente, porque le toca precisamente ser coherente en medio de la historia, y por lo tanto también ser contraste. Por eso somos piedra de tropiezo. Y esto tiene también consecuencias y nos pone en riesgo. Pero delante de ese riesgo, Jesús nos invita a confiar, a poner nuestra seguridad en Dios
que cuida de cada uno de nosotros, y no en las cosas materiales, ni en las defensas materiales. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. No es que Jesús quiera que seamos malcriados, sino es una forma de decir, no se acomoden. El Evangelio narra, entre otras cosas muy parecidas, un Jesús que después de haber predicado el reino de Dios, de haber curado enfermos, una tarea grande, duerme y de madrugada se levanta a orar. Cuando baja de orar, están los discípulos de él, está Pedro ahí, ¿no? Y le dice, mira, todos te andan buscando. Estos ven el triunfalismo, estos ven el aplauso y les fascina. Pero Jesús dice, vayámonos de aquí. Es necesario que se anuncie el reino de Dios también en otros lugares. Yo no vine a acomodarme al aplauso, no vine a acomodarme al culto de la persona, no vine a acomodarme precisamente a este grupito, que qué bueno, porque entendieron el reino y que lo vivan en su entusiasmo, pero otros tienen que también conocerlo. Y un riesgo es precisamente eso, que nosotros nos sintamos tan bonito en un ambiente de aplauso, un ambiente de aceptación y peor aún de culto a la persona, que se nos olvide que somos aquellos que seguimos donando el reino de los cielos por encima de todas estas actitudes. Y por eso tenemos que aprender de Jesús a saber dejar atrás todas esas tentaciones de culto a la persona, que cuanto más hoy existen, delante del predicador o de la predicadora de moda, ¿no? Que llena estadios y que llena hoteles y que llena almuerzos, cenas y refacciones, se derrite la gente, es que la fulana va a predicar ya. ¿Culto a la persona? Sí. ¿Es el centro Jesús? Ya no. Ya no. Pero la culpa la tienen todos estos aduladores que andan ahí, pues, aplaudiéndoles y endulzándolos. Jesús no. Nos largamos de aquí. Aquí no me quedo. Sigo adelante. Hay que anunciar el reino de Dios a otras ciudades. Ese es el saludo, ¿no? El agrado, ¿no? El agrado humano. No, nosotros seguimos adelante, dice Jesús. Qué bueno que esté, pero seguimos adelante. Y entonces ahora viene ya el sentido de esa misión. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Jesús quiere tener la garantía de que sus discípulos, donando el reino de Dios, donan la paz que trae, porque son los primeros que lo han acogido en sus corazones, son los primeros que lo han recibido en sus corazones, y por lo tanto lo pueden donar. Es algo de lo cual están llenos y por lo tanto lo pueden donar. Somos portadores de la paz, gentes, y por eso, delante de nuestros miedos, ahora cuanto más, ¿no? En toda esta historia electorera, política que hemos tenido y que seguimos teniendo, que nos ha puesto en tantas dudas, en tantos interrogantes, que ahora hasta estrategias estamos armando para votar por este o por el otro, contra esta o contra el otro. Pensemos que la culpa la hemos tenido porque la hemos venido arrastrando desde la historia de una incoherencia cristiana, de una incoherencia cristiana, de un acomodamiento a una religiosidad que al final nunca penetró en la vida y en la historia y nunca la transformó, de una religión llevada individualmente y que todavía es llevada individualmente. Arregla mis finanzas, arregla mi economía, bendice mi negocio, bendice mi empresa. Sí, Dios está presto a bendecirnos. ¿Y qué ofrecemos de compromiso nosotros? ¿Qué hemos ofrecido de compromiso nosotros? No, mientras mi empresa camine bendecida por Dios, entonces estoy bien. Mientras mi negocio camine bendecido por Dios, ¿para qué me voy a fastidiar más? Ese es el problema. No encarnamos nuestra fe en una historia que tiene que ser transformada. Somos portadores de la paz, y la construimos día a día, porque la paz redunda en todos los beneficios sociales que tanto deseamos y que desearíamos de un gobernante, pero como nos han fallado, nos toca a nosotros. Y eso desde nuestro quehacer, convencidos, coherentes, cristianos, en medio del mundo. Por eso, portadores de la paz. Pero también esa paz es un don
que no se impone a la fuerza. Paz no puede haber, como dice Jesús, a base de tratados. No le doy la paz como la da el mundo, esa paz del miedo, de la desconfianza, no. Mi paz es una paz verdadera, pero no precisamente porque es paz, tampoco se impone. Si alguien no la quiere recibir, pues volverá a ustedes. Si en esa casa son amantes de la paz de ustedes reinará en esa casa. Y entonces el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Quédense en esa casa. Ahora estamos en una realidad muy distinta. No se trata del acomodamiento, no se trata del estancamiento. Quédense en esa casa. Quiere decir, ese compartir mutuo, ese lugar ideal para desde ahí anunciar el reino de Dios. Coman de lo que les den, coman y beban de lo que tengan. 2 veces lo repite acá. No busquen privilegios, no busquen posiciones, no busquen privilegios, no busquen tratos especiales. La iglesia cayó en el gravísimo error de identificarse con imperios, y por lo tanto generó privilegios y generó prebendas, hizo corte, generó una jerarquía pesante, abusiva, de la cual ha tenido que purificarse. Cuanto más estamos en el retorno a una iglesia más primitiva y más identificada con el evangelio que antes, pero todavía están ahí los ísimos, monseñorísimo, reverendísimo, excelentísimo, eminentísimo, monseñor. ¿Qué quiere decir monseñor? En francés quiere decir mi señor. Mi señor está ahí. Y entonces también la iglesia tendrá que purificarse de esos titulachos que al final de cuentas, queriéndolo o no, los que lo reciben son privilegios. Pero por favor, mientras eso pase, yo soy reverendísimo Padre Eduardo. Después de eso, seré el guayo, ¿ok? Bueno, entonces no busquen privilegios. Tampoco anden de casa en casa. Signo de una inestabilidad, signo de la búsqueda de esos privilegios. Aquí no me gusta, allá dan de comer mejor, allá tiene una camita más rica. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, comen de lo que les den. Vuelve a repetirlo. Y ahora viene el don liberador del reino, evidenciado en la figura de la enfermedad. Recordemos que bíblicamente la enfermedad significa posesión del demonio. En aquellos tiempos en los que las enfermedades no eran explicadas como las explicamos ahora, que no quiere decir que no haya también influencia del cachudo en muchas cosas, pues venían vistas como posesiones demoníacas. Y entonces pues era precisamente la forma de entender la esclavitud del demonio sobre la persona, cómo el demonio te ha esclavizado. Entonces, curar enfermos no es solo una curación física, una sanación física, es toda una liberación integral de la persona. Curen a los enfermos, es decir, muéstrenle a Satanás que llegó su hora, punto. Es el momento de liberar, es el momento de sanar, es el momento de levantar la dignidad caída del hombre. Vinieron los discípulos, hicieron lo que tenían que hacer y regresaron llenos de alegría a contarle a Jesús: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y entonces viene la respuesta de Jesús: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. Satanás, llegó tu hora, de aquí te sales. Y es que en realidad el reino de Dios es la instauración del reino de la creación original, de la vida original, del diseño original de Dios. Ese es el reino de los cielos. Y nosotros que lo recibimos, porque precisamente como bautizados ya formamos parte del reino de los cielos, entonces somos los llamados a experimentarlo y también donarlo. Esa es la tarea de la iglesia, vuelvo a repetir. Y por lo tanto es tarea purificadora, liberadora de la historia, de la creación. Es nuestra tarea también. Tal vez no tanto desde una predicación directa del evangelio, pero sí desde una conducta que lo evidencia en nuestra vida, de una coherencia de vida que lo evidencia en nuestra vida.
Vi a Satanás caer del rayo. Es quitarle la influencia al mal, es quitarle el poder al mal. Y por eso Jesús se los dice a sus discípulos: les di poder contra el mal. Les di poder contra el mal. Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones. Un simbolismo del mal, porque las serpientes y los escorpiones traen los venenos, y los venenos matan. Son signos del mal, signos de la muerte. A ustedes les di poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada podrá hacerles daño. Volvemos a la confianza en Dios. Ni un pelo de tu cabeza se cae, ¿no? Todos tus cabellos están contados, Un Dios que está con nosotros si confío en Él. Un Dios que está conmigo si de verdad pongo toda mi confianza en Él. Y por lo tanto, entonces, saber que desde esa condición de confianza, el mal no puede conmigo. El mal no puede conmigo. Y ahí es donde también tenemos que educar a nuestros niños. Porque ahora con tanta película, las caricaturas son un asco ahora, un montón de cosas tan desagradables. Por lo menos antes los muñequitos eran más agradables, ¿no? Pero son feos. Y entonces te vienen a decir: ay padre, mi niño llora todas las noches porque dice que ve algo ahí debajo de la cama. Claro, con toda la fantasía que se le mete en la cabeza, desde el internet hasta las caricaturas, está viendo chamucos por todos lados, Y entonces hay gente que oigo ruidos, que veo sombras, que me tocaron la espalda. Por favor, no somos hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestros miedos? Desde ahí a otros miedos. Les di poder contra el mal, la certeza de que Satanás no puede con nosotros y que Él nos tiene que tener miedo a nosotros, no nosotros a Él. Esa es la conducta confiada del cristiano. Pero hay algo aquí especial. Estos vienen contentos de que hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les baja un poquito, dice: pero no se alegren de que los demonios se les someten. Eso va a ser normal, va a ser lo natural, eso es lo lógico. Si de verdad confían, si de verdad viven esta experiencia con coherencia, eso va a ser lo lógico. El mal se va a alejar, el mal se va a ir. Es la construcción de la paz y de la justicia. Y precisamente esos son los signos del bien que anuncia y dona el reino de los cielos. Dice: alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Alégrense más bien de que ya son hijos del reino de Dios. Alégrense más bien de que están destinados a vivir esta experiencia como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos. Esta es la tarjeta de presentación de la iglesia, la tarjeta de presentación de cada uno de nosotros en medio del mundo. Es nuestra misión, es nuestra corresponsabilidad delante de nuestro deseo que haya paz y justicia. Y entonces, con mayor razón, en este periodo histórico de nuestro país, lo tenemos que evidenciar y ejercer, porque de verdad esa paz y esa justicia nace de un cristianismo convencido que es eficaz para erradicar el mal de este mundo. Y pedimos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Vamos a confirmar nuestra fe.